Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a desarrollar nada menos que la asignatura de Historia Universal y vamos nada menos que con el tema de pre, ¿correcto? Con los chicos de pre vamos a desarrollar la asignatura de Historia Universal y el tema que vamos a desarrollar en HU es Roma, la parte número 2. Continuamos nada más, ¿no? Porque la primera parte hicimos Roma, la monarquía república. Hoy continuamos con la República y finalizamos con el Imperio Romano, ¿ya? Recordando que Roma fue el mayor imperio esclavista de la historia. Y es con Roma quien se pone fin a la Edad Antigua y es con Roma que la que se transita del esclavismo a un sistema que se llama el feudalismo. Así que hemos desarrollado cada una de estas culturas y ya vamos finalizando. Vamos a poner fin a la edad antigua, chicos, para que en nuestra próxima clase pasemos a la edad media. Así que hablaremos nada menos que de Roma. Y acuérdate que el mayor aporte de Roma es nada menos que el derecho. ¿Ya? Muy bien. A ver, recapitulemos. Primera clase, monarquía, ¿se acuerdan? Estábamos haciendo los fundadores de Roma, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los reyes, ¿no? La dinastía latina, la etrusca, ¿cierto? Luego viene la república. Y en la república hicimos, ¿se acuerdan? La organización social, patricios, clientes, plebeyos, libertos, el esclavo. ¿Se acuerdan de la organización política también que tuvieron los romanos? ¿Eh? ¿No? Cónsul, pretor, censor, cuestor, el edil y el tribuno de la plebe. Y continuamos con la República Romana. Entonces, acuérdate que ¿cuál era la clase que no tenía privilegios? Eran nada menos que los plebeyos. Y justamente acá vamos a tener a dos personajes de origen plebeyo, a los cuales le llaman los famosos hermanos Graco. A un tal Tiberio Graco y a un tal Cayo Graco. Acá está, ¿ve? Tiberio Graco, Cayo Graco. Ellos fueron defensores del pueblo. Y acuérdate, ¿cómo se llamaba el defensor del pueblo? Se le llamaba tribuno de la plebe. Y Tiberio Graco dio una ley en favor de los plebeyos que se llama la ley agraria. ¿Correcto? ¿Y de qué trataba la ley agraria? Los repartos de adger públicos. Es decir, que se exige que se reparten las tierras nada menos que eran del Estado romano. Es decir, que los plebeyos tengan derecho a la propiedad. Esa es la ley agraria, ¿no? Exige la repartición de las tierras del Estado. Y el plebeyo, que era del pueblo, también tenía derecho a acceder a tierras. Esto no le agradó al Senado romano, a los patricios. Conspiraron contra Tiberio Graco. Posteriormente su hermano, también plebeyo, Cayo Graco, dio una ley, le llaman la ley frumentaria, la ley del trigo, en donde se exige reducir el precio de ese cereal para que esté en acceso de los plebeyos. También no le gustó a los patricios. Entonces, como tú puedes ver, chicos, hay una pugna entre los plebeyos que buscan derechos y los patricios que no quieren cederlas. Entonces, ambas fracasaron, ¿no? Los patricios se trajeron abajo las reformas de los hermanos Graco y esto generó la revuelta de los plebeyos. Y justamente, chicos, esa pugna entre patricios y plebeyos lleva a una guerra civil a Roma en la República, que ahorita vamos a ver. Roma, en un inicio, solamente era la península itálica, ¿no? Pero Roma inició su expansionismo, empezó a conquistar otras penínsulas, otras zonas. Primero tenía que reconquistar toda la península itálica. Así que derrotaron a los etruscos, a los samnitas y a los griegos. ¿Para qué? Para consolidar su poder ahí. Pero ¿saben cuál es la mayor expansión o la mayor guerra que tuvo? Son las famosas guerras púnicas. Y las guerras púnicas, chicos, va a tener un enfrentamiento con una cultura que ya mencionamos. ¿A quién enfrentaron? A Roma. ¿Con quién? Con Cartago. Y si te has olvidado Cartago, Cartago fue una ciudad fundada por los fenicios. Acá en Túnez, ¿ven? ¿Se acuerdan los fenicios? Los grandes navegantes. Y con el tiempo los fenicios
residieron en Cartago. Ya fueron una civilización propia, ¿no? Los cartaginenses. Entonces, chicos, Roma estaba en pleno expansionismo y también los cartaginenses. ¿Y por qué se enfrentaron en guerra los cartaginenses con los romanos? Por el mare nostrum. El mar es nuestro. Por la conquista y el control de las rutas del mar Mediterráneo. ¿Quién predomina en el mar Mediterráneo? ¿Ah? ¿Listo? Y se dio Primera, Segunda y Tercera Guerra Púnica. ¿Quiénes ganaron las guerras púnicas? Los romanos, ¿no? La primera guerra púnica, victoria romana en Egates, ¿no? La segunda guerra púnica fue la más disputada, la más peleada. ¿Por qué? Porque primero generó una victoria, nada menos que cartaginense, ¿no? La batalla de Cannas por Aníbal Barca. Y los cartagineses, chicos, trasladaron elefantes hasta Italia. Fue una derrota humillante para los romanos, pero luego los romanos fueron dirigidos por Escipión el africano y los cartagineses fueron castigados y derrotados en la batalla de Zama. ¿Mm? Y finalmente se da la tercera guerra púnica, en donde ya debilitadas las fuerzas de los cartaginenses fueron destruidos, ¿no? Roma fue a la ciudad de Cartago, se encargó de destruirla, bajo las órdenes del censor Catón, ¿no? Así que la ciudad de Cartago fue destruida, ¿no? Consecuencia, ahora los romanos tenían control del mar Mediterráneo. Acá está lo que te planteaba. La crisis, caudillos militares, guerras civiles, los famosos triunviratos. Y la pugna fue entre quiénes? Entre los patricios y los plebeyos. Miren, chicos, hay una guerra civil, segunda guerra civil, tercera guerra civil. Y mira, y entre las guerras para poner orden, ¿qué se pone? Triunvirato y primer triunvirato. Ah, ya. La primera guerra civil, ¿a quiénes se enfrentó? A los patricios y a los plebeyos. ¿Quién representó a los plebeyos? Nada menos que Cayo Mario, a los plebeyos. Y los patricios por un tal Lucio Cornelio Sila, ¿correcto? ¿Quiénes ganaron la guerra? Finalmente los patricios, victoria de Lucio Cornelio Sila y establece una dictadura en Roma. Pero ante esta crisis en Roma, dijo, oye, no, hay que crear el primer triunvirato, donde el gobierno de Roma esté representado no solamente por uno, sino por tres. ¿Ah? Y acá viene ya un joven con una experiencia llamado Julio César, ¿no? Pompeyo, uno de los hombres más poderosos y ricos en Roma, Mario Craso, ¿no? Y ambos hacen una alianza electoral, ¿no? El famoso Pacto de Luca, ¿no? Donde los tres mantenían el poder, compartían el poder, cada uno se encargaba de ciertas provincias. E iban al Senado a discutir sobre la política que estaban haciendo estos tres, el primer triunvirato. ¿Para qué crearon el primer triunvirato? Para evitar que el poder recayera en una sola persona. Era una república, no era una dictadura, ¿correcto? Pero luego la envidia y el recelo entre Pompeyo y Mario Craso desata la Segunda Guerra Civil, ¿no? Y Julio César derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Es ahí donde Julio César se convierte en el hombre más poderoso en ese momento en Roma. Pero ¿qué sucede con este Julio César? Se va al África. ¿Y en qué conoce el África? A Cleopatra. Serán que por ese entonces Julio César tenía un promedio de 50 años y Cleopatra estaba casada con su hermano. Cleopatra tenía 19, 20 años y estaba casada con su hermano Ptolomeo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cleopatra conspira contra su hermano y su hermano muere. Y Cleopatra se convierte en la única gobernante de Egipto, la única faraona que tenía origen egipcio, esta Cleopatra, ¿no? Es ahí cuando Cleopatra se entera de la presencia de Julio César en Egipto. Pero Julio César no quería saber nada.
pero finalmente Cleopatra se las ingenia y llega a tener un encuentro con Julio César. Y bueno, ambos tenían la casa sola y se inicia nada menos que un romance entre el veterano Julio César y la jovencísima Cleopatra. A Cleopatra le gustan mayores, cantaba Cleopatra de repente, qué sé yo, ¿no? Y fruto del amor entre Cleopatra y Julio César, ambos tuvieron un hijo, apunta ahí, que se llamaba Cesarión. Ahí vamos a ver qué es lo que se ve con Cesarión. Pero Roma se encontraba ofendida e indignada, porque como el César había tenido un hijo con una extranjera, hasta incluso Julio César lleva a Cleopatra a Roma, pero Cleopatra no fue bien recibida por los romanos. ¿Mm? Y bueno, dice, oye, en mayo el Senado dijo, tenemos que acabar con el César. ¿No? Y conspiran contra el César. Después de la reunión, un tal Junio Brutus asesina al César, ¿no? Y el César muere a la entrada del Senado romano. Hasta ahí llegaron sus tres uh, aliados, amigos, sobrino, ¿no? de Julio César. Marco Antonio, que era militar, ¿no? el brazo derecho de Julio César. Cayo Octavio, Octavio era el sobrino del César, y había otro general llamado Lépido. Y ambos juraron dar muerte a los asesinos del César. Y estos tres conformaron el segundo triunvirato. ¿Qué es lo que sucede? Marco Antonio decide proteger a la mujer del César y a su hijo. Así que Marco Antonio, ¿a dónde viaja? A Egipto. ¿Quién estaba? Cleopatra. ¿Y qué hizo Cleopatra? También lo enamoró, lo sedujo. Controversial la figura de Cleopatra. Marco Antonio era más joven y Marco Antonio cae rendido ante Cleopatra. ¿Y qué es lo que sucede? Y Marco Antonio ya no daba señales de vida, ni se reportaba. Es ahí donde Cayo Octavio, chicos, acusa a Marco Antonio de traidor y ahora de aliarse con una extranjera llamada Cleopatra. Y finalmente logran que Marco Antonio se declare traidor. Pero Marco Antonio estaba feliz en Egipto, ¿no? Y Octavio se rebela contra Marco Antonio. Y se inicia la tercera guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, ¿no? Marco Antonio sale a hacer frente y bueno, Marco Antonio es derrotado en la batalla de Accio o de Actium. Ya, Accio o Actium también. Es derrotado Marco Antonio. Cleopatra no sabía qué hacer. Y ahora el ganador, Octavio, estaba yendo ahora por Cleopatra, a capturar a Cleopatra, ¿no? Que había pues puesto aprietos en Roma, conquistando a los hombres poderosos como el César y Marco Antonio, pero ya no tenía ninguno que lo pudiera proteger. Así que la información narra que Cleopatra, para ganar tiempo para que su hijo pueda huir, Cleopatra opta por suicidarse, ¿no? Y profe, ¿qué sucede con el hijo de Cleopatra y César, con Cesarión? Lo traiciona, joven el niño, lo capturan y lo ejecutan a Cesarión. Y Roma, una vez derrotado a Cleopatra y Marco Antonio, Roma convierte a Egipto en una de sus provincias. Y mira, y ahí, chicos, surge el Imperio Romano. ¿Quién funda el Imperio Romano? Octavio. Él es el primer emperador, Cayo Octavio. ¿Y Octavio quién era? El que había derrotado nada menos que a Marco Antonio. ¿Ah? Había sometido a los egipcios. Escuche bien, ¿ah? Y Octavio adopta el nombre de Augusto. Se adopta el nombre de Augusto. Pues a su mandato, a su gobierno de imperio, lo llaman el siglo de Augusto. O lo llaman la Pax Romana. Porque después de todos estos enfrentamientos que tuvo Roma, por fin tenía paz. Y Roma tuvo un promedio de 78 emperadores. ¿Ah? Uf, imagínate. Pero vamos a mencionar a los más principales. Nerón, ¿cierto? En ese entonces ya se había fundado la religión, o estaba la religión católica, y los católicos y los judíos eran perseguidos. Así que Nerón, el emperador Nerón, incendió Roma a propósito e inició la persecución a los cristianos, responsabilizándolo del incendio. ¿Ve? Luego hay un emperador llamado Vespasiano. ¿Y por qué Vespasiano?
porque él se le atribuye que inició o mandó a construir el famoso Coliseo Romano Vespasiano. ¿Por qué también puse a Trajano? Porque Trajano era de origen hispano y con Trajano, chicos, Roma llega a su mayor expansión territorial, cuando Roma se convierte en un imperio en su totalidad. No, miren, ven, Roma controlaba toda Europa, África del Norte y Asia Menor. Con él llega a su máxima expansión. Constantino. En un inicio los romanos habían heredado, escuchen bien, la religión de los griegos. A Atenea le llamaban Minerva, a Zeus lo llamaban Júpiter, al dios de la guerra Ares era el dios Marte. ¿Mm? Pero ya los cristianos, ¿no?, empezaron a difundir su evangelización. Y Constantino, chicos, está reconocido como el primer emperador cristiano, porque finalmente se bautiza. Y Constantino señala que gracias a una señal de la cruz, símbolo del catolicismo, logra tener un triunfo, una guerra contra los bárbaros, Constantino. Y Constantino, ¿qué hace, chicos? Dictó el Edicto de Milán. ¿Y qué era el Edicto de Milán? Era un documento donde se plantea, chicos, la tolerancia al cristianismo. Es decir, con el Edicto de Milán, chicos, acuérdate, con el Edicto de Milán se establece el libre culto. Los cristianos ya no son perseguidos, se pone fin a la persecución cristiana. Y Constantino, primer emperador, nada menos que cristiano. Y luego llamamos de acá, Teodosio, controversial. Dos cosas de Teodosio, dos, ¿ah? Uno, los cristianos ya no eran perseguidos, pero ahora con Teodosio el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Así, profe, sí. ¿Con qué documento? El Edicto Tesalónico o Edicto Tesalónica. ¿Ya? Y con este Edicto de Tesalónica, Roma ahora tiene religión oficial. El imperio ahora es nada menos que cristiano. ¿Mm? ¿Se dan cuenta ustedes? El cristianismo ahora se convierte en una religión importante, reconocido por el imperio romano. Ese es uno. Dos, Teodosio tenía dos hijos, Flavio Honorio y Flavio Arcadio. Y es el que en el año 395, él divide el imperio romano entre sus dos hijos. Roma queda dividido. Esta parte se llama el imperio romano de Occidente y el de acá el imperio romano de Oriente. Miren, escúchenme, ¿eh? El imperio romano de Occidente fue dado a su hijo nada menos que Honorio. Acá Honorio. Y Oriente a su hijo Arcadio. ¿Correcto? Ahora escucha bien, al imperio romano de Oriente se le conoce como el imperio bizantino, que va a existir todavía, ¿no? Pero acá viene el problema, porque acá, ahora el imperio romano de Occidente va a caer en el año 476 por las famosas invasiones bárbaras. Roma cae, ¿no? Y acá Roma, cuando cae, chicos, Roma de Occidente, ¿a qué se pone fin? A la edad antigua. Así que acá ponemos fin, chicos, a la edad antigua, con el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero ¿cómo cae Roma? ¿Quiénes invadieron? Eso ya es capítulo de la próxima semana. Hasta ahí desarrollamos la clase y bueno, desarrollamos las preguntas que tenemos, que están relativamente sencillas, ¿ya? Hay unas preguntas que se han filtrado de la semana pasada, pero igual lo desarrollamos. No nos hagamos ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Ahora te voy a sacar acá mi lapicito, ya. Pregunta nada menos que, chicos, pregunta nada menos que 1. Ahí está, el 1, ¿ya? Pregunta 1, dice, ¿no? Rey latino que edificó el templo del dios Llano y considerado como reformador del culto religioso. ¿Quién? Nada menos que Nuna Pompilio, desde acá. Ahí está, Nuna Pompilio. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien, profe. Listo. Pregunta 2, también de la primera semana. Ley, ¿no? Ley que establece o el permitió, bueno, acá un reto. Ley que establece o que permitió a los plebeyos
acceder a los cargos de poder. ¿Cuáles eran las dos clases que se diferenciaban? Los patricios y los plebeyos. ¿Dónde se plantea la igualdad de ley? En la famosa ley de las 12 tablas. Ahí establece, ¿no? Acá está, ¿ve? Ahí está, profe. Pregunta 3. De los siguientes personajes no conforma parte de la tradición de los reyes de la monarquía. ¿Cuántos reyes eran? ¿Se acuerdan? 7. ¿Qué les dije, chicos? Acordarnos del primero y del último. ¿Quién era el primero? Rómulo, que mató a su hermano Remo. Y acá está, mira, ve, Remo, ve. Que no tiene que ver nada, Remo, ve. Da la respuesta, ¿ve? Ahí nomás te recuerdas. Pregunta 4. Grupo social que expulsó a los etruscos. ¿Se acuerdan? ¿Quién dio golpe de estado al último rey etrusco? A Lucio Tarquino, ¿se acuerdan? Los patricios. ¿Está bien? Batalla donde Escipión el africano derrota definitivamente a las fuerzas cartaginenses en la Segunda Guerra Púnica. ¿Cómo se llama? Sama. El primer triunvirato. ¿Quién tiene que estar? Julio César. Acá está Julio César. Pero Octavio no. Pompeyo sí. Marco Antonio acá no. Pero aquí dice Julio César, Marco Antonio tampoco. Mario Craso, Pompeyo y Julio César, ¿no? Ahí está, profe. Primer triunvirato. Marco Antonio, que cae perdidamente enamorado por Cleopatra, fue derrotado por Octavio en qué batalla de Accio o Acción o Actium. Ahí está, ¿ves? Esta preguntita estaba acá. Chicos, ¿con quién el Imperio Romano llega a su máxima expansión? Con Trajano. Profe, eso sí me acuerdo acá. Ahí te lo has dicho, profe. 2B. Ya, profe. ¿Qué más? Un ratito. Está. Profe, acá Constantino, el primer emperador cristiano, edicto de Milán, que anda que persigue a los cristianos. Profe, la sé. Ya está. Profe Teodosio, claro, pues dividió el imperio romano. División del imperio. ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces ahí se encuentra nada menos que eh, Constantino, ¿no? Por lo tanto, ahí chicos, la respuesta, por más que aparezca esto, va a ser nada menos que un no sé, ahora un ratito, ahí está. Porque si agarro esto, vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el profe solucionario? Sería nada menos que, mejor para evitar problemas, mejor pongo esto, ¿sí? ¿Ya ves? Y nuevamente ponemos esto. Ese problema me genera un problema esto. Acá continuamos con la grabación. Ya, regresamos ahí con la grabación. Miren, ven. Casi no que ese problemas. Y acá se abre el puntero. Ya, listo. Continuamos acá. Vamos a poner por lapicito. Ya está. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién dividió el Imperio Romano? Ponemos acá donde está el puntero. El Imperio Romano entre sus dos hijos, Teodosio, profe, sería 4A. Máxima expansión del Imperio Romano, Trajano, la B. El edicto de Milán, profe, Constantino. Profe, acá será Peladeno. No hay otra, pues, ¿no? Muerte de Cristo, ¿no? Entonces sería 1, la D. Vamos a ver acá. Muerte de Cristo, no, acá este es Tiberio Graco. Está bien, pues, ¿no? Entonces sería 1D, 2B, 3A, 4A. Acá está bien. Ahí está. Bien. Y bueno, siguiente pregunta, la 9. Señale la relación correcta. ¿Ya? ¿Qué te dije? En un inicio los dioses griegos, ¿no? También fueron adorados por ¿quiénes? Por los romanos, pero cambiaron de nombre. Y ya te dije antes uno. ¿Se acuerdan? El dios de la guerra. ¿Quién era? Marte. No era el dios de comercio, ¿no? Zeus era ahora Júpiter, era el dios supremo. Vulcano, el dios del fuego, ¿no? El dios Baco, el dios del vino. Ahora nada menos que, claro, el dios del vino. Entonces, esta es la relación incorrecta, Plutón del infierno. Plutón ahora era nada menos que Hades,
¿Mm? ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿no? Pero luego finalmente Roma, ¿en qué se convierte? Se convierte nada menos que en la religión cristiana. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí está, ¿no? El solucionario, ya cuando hemos desarrollado el otro se ha borrado, pero ahí tienen ustedes, ponen atrás nomás del videito, para este día, chicos. Nos vemos para su evaluación el miércoles en la tarde. Hasta luego, chao, chao.